Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les quiero saludar en el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos encontramos nuevamente en esta oportunidad para poder estudiar esta lección más de esta serie de lecciones que lleva como título Una iglesia para la ciudad, el desafío de la misión urbana. Vamos a estudiar la lección número 10 de esta serie de lecciones. Ya estamos casi a punto de terminar ya este trimestre de esta hermosa lección de que nos ha traído bastantes enseñanzas para nuestra vida y también para la iglesia en general, ¿ya? La lección número 10 lleva como título la evangelización en la ciudad. Una gran labor, un gran mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó antes de ascender al cielo y que hoy día nos viene a recordar por intermedio de esta lección. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios y del Espíritu Santo de que nos dirija en estas horas para poder entender, comprender toda la enseñanza que nuestro Señor Jesús tiene para nosotros en esta mañana. Padre, muchas gracias te damos por la vida, por la salud. Te rogamos, Señor, que tú perdones todos nuestros pecados, nuestros errores, y que en esta hora, Señor, la presencia del Espíritu Santo pueda estar dirigiendo, controlando, Señor bendito Dios, alimentando nuestras vidas con tu palabra, con tu enseñanza que hemos de estudiar esta lección, Señor, que sea provechosa para cada uno de nosotros y que nos lleve, Señor, a cada día, Señor, a crecer más, que tu iglesia venga, Señor, a parecerse más como tú quieres que sea, Señor. Muchas gracias por todo. En tu mano maravillosa colocamos nuestras vidas en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a estudiar esta lección entonces, la evangelización en la ciudad. El texto básico se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, y dice lo siguiente: y él dijo, ¿quién dijo? Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Yo rescaté dos palabras aquí: todo el mundo y toda criatura. O sea que creo que vamos a ir profundizando un poco más durante esta lección. El objetivo dice reflexionar sobre los principios bíblicos que deben orientar la evangelización que la iglesia lleva a cabo en el entorno urbano. La predicación del evangelio es una de las razones por las que existe la iglesia. Cuando creó la comunidad de los salvos, el maestro tenía en mente un grupo de personas que seguirían sus pasos y cumplirían la misión de predicar el evangelio a los perdidos. Sin este interés misionero, la iglesia perdería el propósito de su existencia. La iglesia necesita evangelizar para seguir siendo una iglesia. Aunque parezca una tarea obvia y sencilla, la evangelización requiere una profunda reflexión, especialmente cuando se trata de centros urbanos. Hay factores que deben tenerse en cuenta para que la palabra del Señor se predique claramente a los corazones. La Biblia presenta principios de evangelización en las ciudades que dirigieron a Jesús y sus discípulos y que deben conducir a la iglesia en su misión urbana, como veremos en esta lección. El tiempo para reflexionar. Al final del Evangelio narrado por Marcos, Jesús pronuncia sus últimas palabras, Mateo 16, 15, la que leímos como texto base. Recuerda la importancia recuerda la importante misión de evangelizar a todas las personas. Evangelizar significa traer o anunciar evangelium, las buenas nuevas. Por lo tanto, la evangelización consiste en difundir la obra de Jesús y sus efectos, que es una excelente noticia para los pecadores. ¿Qué principios deben guiar esta evangelización en las ciudades? Es lo que veremos a continuación. Antes de empezar a leer y comprender un poco los ítems, vamos a responder la pregunta número 1, que ya la podemos responder
con el texto base y también con la introducción y el tiempo para reflexionar. Dice, lea Marcos 16, del 15 al 20, y discuta en la clase la importancia de evangelizar a todas las personas. ¿Cuáles son las implicaciones de esta orden de Jesús para la misión de la iglesia en la ciudad? Eh, Leyendo un poco Marco, también Mateo y algunos pasajes también de Hechos, creo que no hay mucho que discutir en todo esto. Eh, la orden de Jesús es clara. La orden de Jesús es transparente, clara hacia la iglesia, a sus discípulos, a la iglesia de hoy día, a la iglesia actual. Es nuestra obligación de obedecerla y cumplirla, en predicar el Evangelio a toda criatura. Yo creo que cada uno de ustedes también concuerda con eso, de que no hay mucho que discutir. O sea, es un mandato de Jesús que hoy día la iglesia, nosotros que formamos parte de este cuerpo de Cristo, de esta iglesia, nuestra obligación es cumplirla, obedecerla y cumplirla. Amén. Bueno, vamos a leer los ítems 1, que nos va a llevar a contestar la pregunta número 2. Antes de leer la última parte decía de que vamos a aprender algunos principios, ¿ya? Y el primer principio es la lealtad. No toda predicación puede llamarse evangelismo, solo aquellas que son fieles al evangelio de Cristo. El contenido de la predicación debe ser compatible con la escritura, las verdades contenidas en el evangelio. Las verdades contenidas en el evangelio son universales y atemporales. Así que actual para todas las personas, no importa la audiencia, no importa eh, el lugar o la hora, el evangelio debe ser predicado como se presenta en la Biblia. Cuando evangelizaba, Jesús nunca dejó de anunciar la voluntad del Padre. Mateo 17, 21, Juan 4, 34 y 6, 36. Predicaba el evangelio de la verdad, incluso cuando traía enemigos o ahuyentaba a sus seguidores. El contenido de su predicación era el mismo en todas partes. En el campo o en la ciudad, el mensaje de las buenas nuevas se conservaba fielmente. La resistencia al evangelio es común en los centros urbanos, ya que muchos consideran que los valores cristianos son atrasados e innecesarios. Sin embargo, los creyentes en Jesús no pueden dejar intimidar. Pablo evangelizó grandes ciudades de su tiempo, como Atenas, Corintio. En ambos, el contenido de la predicación fue el poderoso evangelio de Jesús. Nunca debemos avergonzarnos de hablar del evangelio, porque es el poder de Dios para todo el que cree. El mismo principio debe guiar las estrategias evangelísticas de una iglesia local para predicar en las ciudades. El contenido bíblico nunca debe cambiarse. Solo el verdadero evangelio produce sanidad, liberación, transformación y salvación. En la evangelización, prediquemos la palabra con fidelidad. Con esto ya podemos responder la pregunta número 2, que dice: consulte el ítem 1 del comentario, explique la fidelidad al evangelio como requisito en el acto de la evangelización. Como lo decía aquí en el ítem número 1, el evangelio, la palabra de Dios, es universal y atemporal. Es toda igual, es la misma para todo el universo, para todo el mundo, y es atemporal, que fue la misma para el tiempo de que cuando Jesús estuvo acá en la tierra junto con sus discípulos, la misma palabra que hoy día nosotros tenemos que cumplir y obedecer. No es inviolable, es intransferible, es eh, que no, cuanto se llama, no se puede violar la palabra de Dios.
Es una palabra que se tiene que cumplir, tan dura que sea, se tiene que predicar. Tan dura que sea, se tiene que lo que es única y verdadera. Eso es la lealtad, esa es la fidelidad que nosotros debemos tener en predicar la palabra de Dios, en la evangelización. No debemos muchas veces, y muchos cristianos, la palabra de Dios las tratan de acomodar para que la gente, atraer a las personas a Cristo o al Evangelio, acomodándola para tener algunos beneficios personales, lucrativos muchas veces, acomodan la palabra de Dios para esos fines. Y eso realmente no es falta de lealtad, la palabra de Dios es falta de lealtad, especialmente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a la segunda parte, que es tan importante como la primera, el segundo ítem, que dice la contextualización. El orden de Jesús implica la predicación en todas partes y para todas las personas. Los discípulos entendieron el mensaje y predicaron en todas partes. Transmitir el evangelio en todas partes implica predicar para que todos entiendan. Para que todos entiendan, hace falta utilizar herramientas y lenguaje que faciliten la comprensión. Esta es la contextualización. Cada sociedad tiene hábitos, lenguaje y culturas peculiares. Los habitantes de todos los centros urbanos tienen una cultura con elementos distintos a otros entornos sociales. La estrategia utilizada en la evangelización debe considerar el contexto cultural de aquellos que serán evangelizados. Aunque el contenido del mensaje es impecable, la metodología del evangelismo es flexible. La flexibilidad del método evangelístico es legal y necesaria, como lo mostró Pablo en Atenas y Corinto. No hay otra forma única de evangelización en la Biblia. Un modelo dado nunca debe ser sacramentalizado. Esto no significa que no pueda aprender de la experiencia que han funcionado. La iglesia primitiva, por ejemplo, utilizó las reuniones en el hogar para evangelizar a través de las relaciones. Esta fue una estrategia que dio buenos resultados en muchas ciudades evangelizadas. Las personas carecen de un entorno relacional en los centros urbanos. Los pequeños grupos pueden ser útiles para acercarlos a Dios. Estas reuniones en los hogares crean un vínculo afectivo y permiten a los no creyentes abrir sus corazones para escuchar la palabra de Dios. Además, la iglesia necesita contextualizar sus proyectos, programas y espacio evangelístico, así como su lenguaje de una manera que la gente de la ciudad entienda. La pregunta número 3 dice, apoyado en el ítem número 2 del comentario, responda qué significa contextualizar. Comente sobre el ejemplo de contextualización de Pablo en Hechos 17, versículos del 15 al 34 y 1 Corintios 9, 22, 27. La contextualización yo la veo desde el siguiente punto de vista, o sea, desde la siguiente forma, que puede que concordemos, como también puede que no, quizás, pero son pensamientos y ideas que cada uno puede tener. La contextualización yo la veo de la forma de que no violando el Evangelio, la palabra de Dios, uno puede utilizar estrategias, diferentes métodos para llevar el Evangelio a las personas. Quizás muchas veces los métodos son un poco atípicos. Quizás los métodos muchas veces son eh, no, no tan tradicionalistas, ¿ya? Eh, Hoy día pienso de que la evangelización
no desmereciendo los métodos que se utilizaban mucho tiempo atrás, que entregar un volante en la calle era un método de evangelización. Hoy día quizás ese método no tiene muchos resultados como otros que se pueden utilizar hoy día. Como hablaba también en el ítem número 2, el ítem número 2, que había algunos métodos que muchas veces se pueden ocupar. Uno también tiene que tener la capacidad también de mirar un poco también hacia, de la vista hacia quizás otros cristianos que están utilizando métodos que le están dando resultados y muchas veces quizás nosotros esos mismos métodos también podemos utilizarlos para la evangelización en el entorno urbano donde estamos nosotros, nuestra iglesia está instalada. Creo que son cosas que nosotros podemos utilizar para poder llegar a las personas, eh, utilizando quizás las necesidades y muchas veces la experiencia de personales en la evangelización. Son métodos que uno puede utilizar, ¿ya? Vemos aquí que Pablo utilizó una situación muy especial cuando él llegó a Atenas y vio de que una ciudad muy idólatra. Y le llamó la atención de que había justamente una imagen donde decía el Dios no conocido. Y él utilizó eso, utilizó esa herramienta, utilizó esa circunstancia, ese momento lo utilizó para evangelizar, para poder presentar a Jesús. Porque ellos decían de que querían saber de cuáles eran las cosas que él estaba predicando, las cosas que él estaba diciendo. Entonces les dio a conocer de que ese era el Dios que él tenía presentado, el Dios que ustedes no conocían. Entonces, muchas veces nosotros podemos utilizar el día a día, puede utilizar muchas cosas para puede tener muchas oportunidades y cosas que puede utilizar para poder evangelizar. Bueno, son cosas que nosotros tenemos que de alguna forma conversarlo, discutirlo y también ahondar y, y presentar nuestras ideas, nuestros métodos para una buena evangelización del trabajo de la iglesia en la localidad que nosotros estamos. Bueno, vamos más adelante, queridos hermanos, para no alargar tanto la lección. La dependencia, otro principio. Al hablar de la evangelización, Jesús se refirió a eventos sobrenaturales. Maestro señaló que la predicación de la palabra requiere un poder súper común para realizarse. Por eso el Señor alentó la búsqueda de la fuente del Espíritu Santo, porque sí se confirma el verdad del mensaje. No se puede confundir evangelización con propaganda. Si bien los medios publicitarios tienen un valor a la difusión del Evangelio, la evangelización es una actividad que depende de la acción del Espíritu Santo, que obra en la vida de quienes evangelicen y de quienes son evangelizados. El poder del Espíritu empodera a los evangelistas y convence a los oyentes. Los apóstoles aprendieron sobre el evangelismo directamente de Jesús, quien también enseñó que para difundir la palabra de Dios era necesario buscar el poder de lo alto. Lucas 24:49, Hechos 12 del 1 al 4 y 19 del 1 al 6. La conciencia de esta necesidad revela que ninguna estrategia misionera tendrá éxito si el Espíritu Santo no está involucrado. Hay que depender de su poder. Anunciar el Evangelio en un contexto urbano es un gran desafío. Los habitantes de las ciudades tienen una rutina agitada, son bombardeados por el pluralismo ideológico y religioso, afrontan terribles dilemas. La única manera de comunicarles verdades espirituales es dependiendo de la acción del Espíritu Santo, quien hará que la predicación de la iglesia sea eficiente en sus vidas. En definitiva, la fidelidad, la contextualización y la dependencia del Espíritu Santo son los principios que deben orientar la evangelización de la iglesia en el contexto urbano. Por eso es fundamental predicar la palabra con fidelidad y considerar la cultura urbana para que el Evangelio sea entendido por los evangelizados y el poder del Espíritu Santo se manifieste convirtiendo su corazón.
La pregunta número 4 dice que va a estar respondida por el ítem número 3. Explica el papel del Espíritu Santo en la evangelización y la importancia de la iglesia dependiendo de su poder en la misión urbana. Consulta el ítem 3 y Hechos 1 al 8 y Juan 16 al 8. Para mí, queridos hermanos, y yo creo que también para usted, que es esencial. Si él no está en el centro, ninguna plan misionero evangelización, o de evangelización tendrá un resultado bueno. Es esencial buscar el poder de lo alto, buscar el poder de lo alto. Que la evangelización sea guiada por el Espíritu Santo, la evangelización sea orientada y guiada por el Espíritu Santo para que las cosas sobrenaturales puedan ocurrir, para que el evangelio penetre en el corazón de las personas que están oyendo. Es esencial que el Espíritu Santo esté en el centro guiando esa palabra, guiando ese plan misionero, guiando ese plan de evangelización. Si Él no está en el centro, si a Él no se le busca, no se le considera en esto, va a ser un trabajo en vano, los cuales los resultados no se van a ver. ¿Ven? Tiempo de actuar para ir más adelante. Evangelice con fidelidad y creatividad. Nunca podemos olvidar el requisito de ser fieles a Dios al presentar las buenas nuevas. Es deber de la iglesia predicar sin alteraciones. Esta fidelidad a la escritura no impide que la evangelización sea creativa. Al contrario, usar la creatividad en la evangelización es transmitir el evangelio en su totalidad de una manera que los pecadores lo entiendan en su contexto. El evangelismo en la ciudad requiere esfuerzo para descubrir la forma más eficiente de comunicar la Biblia. Necesitamos ser sabios al acercarnos a alguien sobre asuntos espirituales. Nuestro lenguaje debe ser accesible para quienes nos escuchan. El mismo principio se aplica a la iglesia local en el uso de sus estrategias evangelísticas. Seamos fieles y creativos en la evangelización urbana. La pregunta número 6 dice, dé ejemplos prácticos de cómo es posible evangelizar creativamente sin llegar los principios del evangelio. Yo te voy a presentar solamente dos. Creo que pueden existir muchos más. Puedes tú tener muchos más que pueden ser muy importantes, muy buenos para la evangelización. Como lo mencionaba en el ítem 2, los grupos pequeños es un método muy bueno que muchos cristianos lo utilizan para la evangelización y han tenido pero excelentes resultados, excelentes resultados. Esos métodos quizás muchas veces nosotros deberíamos copiarlos, buscar la forma de poder copiarlo. Hoy día, en la actualidad, es difícil de poder copiarlo, pero tenerlo en cuenta para el día de mañana, de poder realizar un trabajo de ese tipo. Y lo otro también que yo creo que también son muy buenas también son las campañas sociales, atendiendo las necesidades del centro urbano donde está ubicada nuestra iglesia, atacando un poco a las necesidades sociales que tiene la gente, la salud, la filantropía, etcétera. Hoy día tenemos una gran beta con toda esta situación que hemos estado viviendo desde hace más de casi ya vamos a cumplir un año de la pandemia, de inicio de la pandemia, donde sin duda gente quizás alrededor de nuestro entorno de la iglesia han pasado necesidades. Y esas son, digamos, las situaciones, las circunstancias que nosotros debemos utilizar para poder llegar con el evangelio a esas personas. Quizás trayendo un poco de, de solución a su problema inmediato que puede estar teniendo, pero a la vez también llevando una palabra de esperanza, de amor y de fe hacia las personas. Son digamos, cosas que de alguna forma debemos pensar y empezar
¿cuánto se llama? A trabajar. Por eso que es importante eso, los métodos que nosotros podamos tener y saber ocuparlo, ¿ya? Depende del poder de la acción del Espíritu Santo. El mensaje difundido por la iglesia es diferente al difundido por otros grupos sociales. El contenido de su predicación es sobrenatural, ya que puede cambiar la historia del oyente, por tanto es fundamental que la evangelización se lleve a cabo bajo la influencia sobrenatural del Espíritu Santo. Sin el poder del cielo, la predicación de la iglesia perderá su efecto. Los cursos de misión urbana y evangelización personal son relevantes y nunca pueden pasarse por alto. Sin embargo, no reemplazan el poder del Espíritu. La evangelización es un servicio espiritual, requiere ayuno, oración y comunión con Dios en las vidas de los evangelistas. Entonces dependamos del Espíritu Santo. Comente sobre la importancia de buscar el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión de evangelizar a las ciudades. Como lo dije anteriormente una de las preguntas anteriores, que para mí es esencial, la presencia del Espíritu Santo es algo que debe estar en todo momento, en medio, guiando, direccionando, mostrando, utilizando a las personas, sus hijos, para la evangelización. No hay otra alternativa. El poder del Espíritu Santo tiene que estar en medio de la evangelización. Mi compromiso misional, la ciudad está en los planes de Dios. Mucha gente necesita ser salvos en los centros urbanos. Dios quiere salvarlas. El papel de la iglesia es hacer accesible el mensaje bíblico de salvación. Esto se hace posible cuando se considera el contexto cultural de la predicación y los pecadores entienden la palabra a través de la acción del Espíritu Santo. Durante esta semana elija a alguien de su vecindario que no sea cristiano. Trate de comprender sus hábitos, costumbres y forma de pensar. Y a partir de ese entendimiento, pida de Dios sabiduría para comunicar el Evangelio para que él pueda entender. Observe cómo reacciona cuando escucha el Evangelio con claridad. Ore por su salvación y espere en Dios los resultados. Amén. Vamos al momento misionero para ir terminando ya esta lección del día de hoy. Vamos a hablar de Turquía, población de 82.9 millones de habitantes, cristianos 173.000, la religión es el Islam, gobierno república, Recep Tayyip Erdogan es el dirigente. Discriminación social. El nacionalismo religioso casi nos deja espacio para que los cristianos tengan voces y voto. Aunque la conversión no está prohibida, el nacionalismo de la sociedad deja poco espacio para que los cristianos proclamen un mensaje alternativo de fe en Cristo. Los ex cristianos musulmanes se enfrentan a la discriminación social y a la presión de sus familias y comunidades. Una vez descubierta su nueva fe, un cristiano de trasfondo musulmán puede ser amenazado con el divorcio y la pérdida de sus herencias. Ore por los cristianos que sufren por la falta de acceso al empleo estatal y se enfrentan a la discriminación en el empleo privado, especialmente cuando los empleadores tienen vínculo con el gobierno, dado que la afiliación religiosa todavía es registro en tarjeta de identificación y chip electrónico. Es fácil discriminar a los candidatos cristianos. Clame por los cristianos de minorías étnicas, griegos, armenios, sirios, etc. Difícilmente se les considera miembro de pleno derecho de la sociedad turca y se enfrenta a todo tipo de obstáculos legales y burocráticos. Amén. Vamos a orar para terminar. Que el Señor les bendiga y que esta lección pueda ser de gran provecho para su vida. Padre, muchas gracias por todo. Muchas gracias por esta palabra, muchas gracias por esta lección, por tu enseñanza en esta hora. Que todo sea, Señor, grabado en nuestro corazón y también poder, Señor amado, utilizarlo en tu palabra, esta gran labor, este gran mandato que nos diste de ir y predicar el Evangelio a todas las personas. Que todas estas enseñanzas sean muy provechosas para nuestras vidas y cada uno de nuestros corazones quede rebosando con tu palabra. En nombre de Jesucristo te lo pedimos, agradecemos todo. Amén. Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga mucho y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Amén.